Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Robert Llaneza nos trae a Otiken, un grupo también nuevo en el canal con la canción Altai. Y bueno, dice la banda se llama Otiken y es un grupo casi exclusivamente femenino de Siberia. Toma Así que ya. ya tenemos un lugar nuevo. Qué fresquito, ¿no? Sí, una región de Rusia famosa por el Gulag durante la era soviética. Dice, me parece muy fresco y original y vale la pena el viaje. Este vídeo es una colaboración con Umed Ozkan, un DJ holandés de origen turco, famoso por su voz profunda y gutural al estilo de los mongoles. Em, Lo único que le parece un poco corta la canción a Robert, otra vez se le pasa muy rápido, ¿no? Como nos pasa a nosotros cuando nos gusta una Claro, canción. efectivamente. Dice, dado el cambio de aires que ofrece, podría dejarse llevar por mucho más tiempo y además no es reggaetón. Ahí, Así ahí que lo llevas, ahí. eso va por ti, David. Eso va por ti. Así que David te lo agradece, yo te lo digo yo. Pues, mucho además. Sí, yo lo he sufrido ayer. Tuve que llevar a mi hija a un concierto de Lola Índigo, 3 horas de concierto. Qué Eh, dolor. Ahí podéis rezar por mí para que me recupere, estoy destrozado. Pero bueno, al final, Yo creo que hubiera sido peor el Benito. bueno, pues nada, hay que apoyar a los hijos, les gusta esa música, pues nada, A ver, pues habrá que llevarles a lo que te les llevarías gusta. unos buenos cascos para escuchar. Después, bueno, te voy a decir una cosa. En cuanto a lo visual, hacían cosas con las luces y el escenario. Es decir, ya con el tema de los LEDs, de los escenarios que tienen integrado con el escenario en el suelo y había una pantalla gigante que todo hacía que cada canción fuera como una especie de videoclip y era muy visual. La verdad es que sí, te ponías a mirar la pantalla gigante, era como si vieras un videoclip en cada canción. En ese sentido sí se le ocurrieron. Lo que pasa que la música, ese estilo no es el mío, evidentemente, pero bueno, con 10 años que tiene mi hija, tiempo le da a cambiar 1000 veces de estilo de música. Sí, Así que, bueno, no, pero la ella, tienes que inculcar ya. no, pero escucha muchos más estilos. Lo que pasa que ahora está de moda y lo típico, los amigos escuchan eso, pues ya los Como si tiene. me sacan tres. Tendrá tiempo de tener nuevos amigos. Eso te iba a decir yo, ¿eh? Y Bueno, si no, le amenaza. Me voy yo para allá, para Jerez, y nada, nada, nada. amenazamos. Nada, no pasa nada. Así que, Robert, estoy deseando escuchar este grupo siberiano. Así que vamos a darle. Ya sabéis si os gusta lo que hacemos. Dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y vamos allá. Timri kayra elikan ulgan mergen kızırgan numay guvara gupaygo ya jagana ayada günana yelana yelata ürküdüt boz tengri yazit suana zuvata odana odada ya rendri gurmez ya ligalaz bayanay kalin lotigen wah.
mergen kızırgandu maygu aragu baygo yaşagana ayada günana yelana yelata bürgüdü toz tengri yazik suana zuata odana odada yarendri gülmez yalik alaz bayanay kalin notiken Wah. Bueno, pero aprovecho aquí y hago la pausa. Si no me dices. Ah, digo, ya se ha acabado. No, no, no. Si dura, oye, que dura 4 minutos 8, ¿eh? No es tan corta la canción, ¿eh? Joder, Eh, como me ha dicho que era muy corta, digo, pues, estaba lo, esperando, no sé, 2 minutos. lo dicho, que a Robert le gusta tanto que se la pondría en bucle. Claro, claro. Que si no me llegan a decir que son de Siberia, me creo que son indias americanas. Sí. Eh, bueno, muy interesante, muy interesante. Em, la verdad Además, los instrumentos sí, me han recordado hace poco uno de estos, no sé si eran los franceses o los de alemanes, estos que hacían rock nórdico, vamos, folk nórdico, sí, llevaban sí. como el tambor ese Claro, en la mano. voy a tratar de decir aquí los instrumentos, porque claro, a ver, esto es como, es un colectivo musical de artistas indígenas siberianos originarios del Krai de Krasnoyarsk, fundado en 2015 por Andrei Medonos Chernetsov, director del Museo de Etnografía Local. Sus miembros representan etnias como Chulim, Selkup, Set, Dolgan, Kakas y combinan instrumentos tradicionales como Morinkur, Komuz, Ijil, Yauharp, que creo la armónica, eso lo he entendido porque armónica de mandíbula, que creo que es lo que hace el este, y tambores de cuero, con elementos modernos como teclado, bajo, beats electrónicos y bueno, y esa forma tan particular de cantar, ¿no? Con la garganta. eh, Alucina, sí, sí, es ¿eh? flipante. Yo he alucinado. Sí, sí, sí. Así que nada, este Altai se publicó en 2023, en noviembre. Es esa colaboración que menciona Robert entre Otiken y el DJ neerlandés Umet Ozcan bajo el sello de Spinning Records. Bien, bueno, pues la letra está dedicada a la Se te ha belleza. ido la cámara, Ángel. Se me ha ido la cámara. Sí, Vale, ahora. Muy ya ha bien, vuelto. perfecto. Pues no sé, yo estaba hablando de que la letra está dedicada a la belleza natural y resiliencia cultural, ¿no? Así que de los paisajes de Altai y de la región de Chukotka, que no sé dónde es, pero bueno. Pues en Siberia, imagino. Sí, sí. Y nada, Otra vez se te ha ido. otra vez se me ha ido, ¿no? Madre mía, Fallo técnico. no me puedo mover. Eh, lo mismo desaparezco otra vez. Quieta ahí como un palo, ¿no? Sí, y mira que yo iba a decir aquí que bueno, que eso, que la voz de Ozcan parece en plan chamánico, ¿no? Así Sí, sí. que muy bien, muy bien. Luego hablamos ya de los instrumentos principales y todo eso. Así que un poquito para atrás. Y la verdad es que la canción se pasa en un suspiro. Eso sí es cierto, Sí, sí, se ¿sabes? pasa rápido, sí. Así que muy bien. notiken Wah.
Bien, bueno, pues hasta aquí. La verdad Sí es sí que que se pasa rápido, sí. se pasa, sí, sí, es verdad. La sensación es que se pasa en un suspiro. Bien, em, a ver, ¿cómo lo analizamos? ¿Por dónde empezarías tú, David? ¿Qué te ha Pues llamado la atención? las dos voces, tanto la de él, con esa reverberación ahí de garganta, Ujú. como la de ella, que ha cantado, vamos, increíblemente. ¿Sabes qué me ha llamado la atención? El paisaje, porque claro, tú dices un grupo de Siberia y por lo menos aquí yo me imagino hielo. Y sin embargo, un paisaje muy verde, Sí, muy pero bonito. claro, imagino que en Claro, pero verano, digo lo primero que te evoca, ya, ya, ¿vale? no sé, Está, a mí está también muy, me ha sorprendido, sobre todo al es- principio. está muy bien porque así le enseña a la gente precisamente la belleza de sus parajes Claro, naturales. claro. Em, Desde luego las líneas son melódicas, son muy evocadoras, muy singulares, son cálidas. Eh, eh, Creo que está un poquito vinculado también con el tema. Eso, claro, es que esa voz de garganta es muy rollo mongol, ¿no? Em, la voz de ella es muy, muy limpia, con esos pequeños gritos Sí, sí. que eran tipo, no sé cómo decirlo yo, tipo chamánicos, indios, es decir, había como una mezcla de culturas. Es que no conozco muy bien la cultura propia siberiana, entonces yo busco referencias de donde me suenan. Em, es un ritmo que se va repitiendo y va teniendo pequeñas variaciones. Da la sensación de que es una música de contacto y apego con la naturaleza, ¿vale? Y bueno, he visto una batería eléctrica, ¿no? Me ha parecido ver, Tenía toda la pinta, sí. y por comparar los platos y demás. Y bien, Además, es otra canción que me ha evocado al Sacred Spirit de los indios americanos, esos que sí, comenté en el vídeo anterior. claro, Y la verdad es que a mí me ha flipado. Entre sí, las dos voces y luego todos los instrumentos, porque el que hacía el boing boing debe ser difícil de tocar, ya para... claro, claro. Había también unos sintetizadores por ahí que también le dan un toque, mm, una capa casi experimental, muy bien sampleada, me ha gustado bastante. Claro, la armónica de mandíbula esa, pues aporta esos sonidos, dando otra vez la sensación esa hipnótica, ¿no? Acentuando Otra más. vez se te ha ido la cámara, Ángel. ¿Sabes qué? Que de vez en cuando le doy un golpe a la mesa Y y, se te va la claro, cámara. no tengo que golpear, es que estoy... Nada, nada, es que No seas tan efusivo, hombre. y- o la mesa está ya de mírame y no me toques, porque Bueno, también puede ser, ¿eh? sí, sí, también tiene su tiempecillo. Pues nada, que eso, que refuerzan toda esa sensación, ¿no? Eh, Altai no es solamente una fusión musical, ¿no? Ellos pretenden que sea esto activismo sonoro, para dar visibilidad a las culturas amenazadas, ¿vale? Como los pueblos que hemos dicho anteriormente, los pueblos de Chulim, de, de Cacas, eh, son pueblos que hablan idiomas propios en los que actualmente habrá entre 30 y 50 personas que hablen ya ese idioma. Es decir, que está a punto de perderse. Y claro, es necesario, ¿no? Es decir, tratar de guardar toda la cultura, Cultura, claro. todo ese legado, a ser posible, ¿no? Y que de alguna manera no se pierda. Así que nada, esta colaboración con este DJ, pues le ha dado mucha visibilidad
incluso esta canción ha sido incluida en listas de dance y medios internacionales y así han ido expandiendo el legado cultural de Siberia, lo que me parece genial, ¿no? Pues sí. Aparte, esta canción claramente es un homenaje que sale del corazón a su tierra, a la estepa, a los bosques que hemos mencionado anteriormente. Y esa fusión sonora del folk siberiano con estos ritmos electrónicos internacionales, pues Pues está muy es bien. curiosa y está muy bien, sí. Y que sea una llamada cultural para mantener vivas esas lenguas, ¿no? E identidades me parece estupendo. Así que gracias, Robert, Robert Llaneza, por haber patrocinado esta reacción. Amigos, si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta, suscribiros si no lo habéis hecho, clic en la campana, señaláis en todas y os avisan en todas las reacciones. Y hay dos maneras de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla en el nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 reacciones extras y luego está el Patreon. Cuando te veo con la mano así, parece que estás encapilando un plan malvado, te lo digo, ¿eh? Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendrás 2, 4, 6 u 8, o no, incluso 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta la publicidad viendo una reacción, si la puedes ver nos ayuda. Y por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.